¿Qué es la inteligencia emocional, Analisa? Bien, creo que para tener un poco más de sentido este tema, tener que hablar primero o en primera instancia de qué son las emociones. Sí. Y que son reacciones psicofisiológicas, es decir, que nace con el pensamiento. Lo que yo pienso es como me siento. Si alguien, por ejemplo, me hizo algo que no me gusta, voy a empezar quizás a pensar, esa persona es mala, me cae mal, me hizo esto, no me gustó, y eventualmente van a empezar a aparecer emociones. Tiene que ver con unas cuestiones físicas, por eso hablamos de reacciones fisiológicas, y que duran muy poco. Pero muchas veces... Son temporarias, digamos. Sí, pero que muchas veces justamente por no saber gestionar, por no ser inteligentes emocionalmente, actuamos estando bajo esa emoción tan intensa. Entonces, por un lado, aclarar qué son las emociones y que no es lo mismo que los sentimientos. Claro. Los sentimientos son cuestiones más racionales, ya cuando está más elaborado la emoción. Otro ejemplo sería, conocí a una persona, me cayó bien, tenemos temas en común, eventualmente empiezo a pensar y a racionalizar más sobre esa persona y pueden hacer un sentimiento que es más duradero, claro, como la amistad, como el amor. El enamoramiento, ¿no? Claro. Exactamente. Claro, sí. Entonces, en ese sentido, entender que se producen muchas veces estímulos que hacen que aparezcan esas emociones. Insisto con esto, muchas veces bajo esas emociones tan intensas nos mandamos muchas macanas. Inclusive, bueno, por eso hablamos de emociones que son placenteras o displacenteras, o bien agradables o desagradables. Otros autores hablan de emociones positivas y negativas. Particularmente yo las trabajo desde lo displacentero o placentero, porque entendemos que no hay una emoción que sea negativa. ¿No hay una emoción? No, ya que todas nos permiten conocernos, crecer, trabajar en nosotros. Claramente estar enojado o estar triste no es una situación agradable, pero el estar triste también me está dejando un mensaje. ¿Qué me pasa? Debería pedir ayuda, me permite no estar aislado, ¿no? Entonces me lleva a un punto de poder conocerme. Claro. Entonces, bueno, legalmente hay una figura que es emoción violenta, por ejemplo, Analisa. Sí. De lo legal, ¿no? Que cuando los abogados intentan defender estas situaciones, ¿tienen razón en eso? Bueno. ¿O es una figura que solamente por lo legal? Entiendo que es una figura por lo legal, pero dependerá de cómo lo mire y dependerá también de cómo lo trabaje el profesional, ¿no? Claro. Y en el contexto en el que se da. Pero sí entender un poco desde este lugar que cuando no sabemos qué hacer con lo que sentimos, con las emociones, muchas veces esas emociones nos dominan, nos manejan y nos llevan a hacer cosas. Claro. ¿No? Que después uno ya más con una calma, con esa calma emocional, puede arrepentirse, puede estar mal por lo que hizo, quizás quiera pedir disculpa o no, dependiendo de cada situación en particular, ¿no? Por eso hablamos de gestión de emociones. ¿Y qué es la gestión de emoción? Como dice la palabra misma, gestionar implica hacer. ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, se trabaja mucho con el semáforo interno. Ah, mira. Avanzo, retrocedo, me quedo. El emociómetro. Entonces, el semáforo interno es en el rojo, paro. Sí. Estoy enojado. Estoy enojada, paro. Sí. Porque estoy enojada. Lo que acabo de escuchar no me gustó. ¿No? Esto tiene que ver con esa vocecita interna, ¿no? Ese diálogo interno. No, paro. Lo que me dijo no me gustó. Pienso en amarillo. Esto aquí es como la gran diferencia o la clave. En el amarillo pienso, reflexiono. Si lo insulto, porque me sentí insultada, ¿qué voy a ganar? Qué difícil eso. Si me pongo violenta físicamente, es decir, lo empujo, ¿qué voy a ganar? ¿Cómo me voy a sentir después? Quizás en la adrenalina del malestar, empujarlo me va a hacer sentir bien en el momento. Pero luego, ¿cómo me habré sentido? Entonces, en el verde es poder hacer aquello que finalmente resuelvo. Paro, pienso y actúo. Y entonces ahí está la clave, ser capaces de parar, es decir, pensar antes de actuar. Y eso es lo que evita que actuemos impulsivamente. Es muy difícil, ¿no? Súper difícil. Parar y pensar. Absolutamente, por eso, los profesionales de la salud mental acompañamos en lo que es justamente saber gestionar emociones, ¿sí?
Y tiene que ver también no con la inteligencia de ser capaces de resolver situaciones complejas, sino con una inteligencia emocional, que es mucho más importante hoy día, ¿sí? Porque nos ayuda a conocernos, a observarnos, a hacer un balance de nosotros mismos, de entender por qué nos pasan las cosas, ¿sí? Y lo que trae esto es que justamente evita hacer responsable al otro de lo que yo decido, ¿no? Claro. Muchas veces se escucha frases tales como, por su culpa yo soy así, si él sabe que me pongo nervioso, ¿para qué me hace ese tipo de bromas? Sí, es cierto, quizás la broma que me hace no me cae bien, pero el que decide ponerse mal es uno. Claro. Porque si uno fuese o fuera inteligente emocionalmente, sería capaz de parar. Y bueno, aquí ciertas técnicas de desahogo emocional que tienen que ver con retirarse de la situación, dar un par de pasos hacia atrás y observar, ¿no? Técnicas pares se llaman justamente, lavarse la cara, si estamos en casa y con cierta comodidad, darse una ducha, comer algo con conciencia, ponerse una música, Enfriarse. salir a dar una vuelta, justamente tiene que ver con eso, Sí. ¿sí? Y ahí hablamos del emociómetro, otro elemento interno que todos tenemos, por el que deberíamos trabajar, ¿no? Quizás tuve una discusión con mi pareja y mi enojo está en 10, como ejemplo. Sí. Pero entonces le dije, no hablemos ahora, prefiero hablarlo más tarde, estoy muy enojada. Eso es gestión de emoción. Decido qué hacer bajo esa emoción tan intensa, en donde mi inteligencia emocional me permite transitar mi enojo y no hablar desde el enojo. Claro. Entonces, quizá tenga la posibilidad y me vaya a andar en bici, me junte con una amiga a charlar, vaya a trabajar. Eventualmente el enojo va a seguir, pero habrá bajado en su intensidad. Claro. Entonces, quizás llegue en la noche en que nos volvamos a ver y yo hable diciéndole, lo que pasa es que a mí me enojó esto, no me gustó el tono en que lo dijiste, el chiste que hiciste me pareció de mal gusto. Es decir, poder comunicarle a la otra persona por qué estoy enojada y no actuar desde el enojo. Entonces, la gestión de emociones tiene que ver con eso, aprender a ser de acuerdo a cómo me estoy sintiendo. Son muy pocas personas las que logran eso, Annalisa, ¿no? De no actuar desde el enojo. Sin la duda. mayoría actuamos desde el enojo. Sin duda, sí, sí. Bueno, por eso digo, existen profesionales de la salud mental que acompañan en procesos. Muchos de nosotros necesitamos un simposio, te digo. Pueden ser talleres, pueden Claro, ser a través de terapia, pueden ser... Está muy bien lo que decís, porque a veces la gente y las personas no deciden o no decimos, vamos a ponernos en la bolsa, ir a buscar un profesional. Y a veces se necesita, porque vivimos de enojo en enojo en esta sociedad nuestra, ¿no? Donde las cosas nos caen pesadas muchas veces. Sí, también por el prejuicio o el estigma o los mitos que hay en esto de... Claro, no voy a un psicólogo porque no estoy loco. No voy a un psicólogo porque no estoy loco. Justamente es todo lo contrario. Quiero estar bien, por eso asisto o voy a un psicólogo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y si bien no es para todos, porque cada caso se evalúa, también hay dispositivos grupales en donde uno empieza a trabajar no solo mis emociones, sino qué me pasa, cómo me siento. Eso es muy bueno, los grupales. ¿Qué hacer con esto? Sí, justamente porque los espacios grupales lo que genera es un espacio de entrecruzamiento con la historia del otro, con la mirada hacia uno mismo, saber que quizás tengo algo más en común con el otro y que no soy yo sola, que no soy yo solo, que no me pasa a mí solo, ¿no? Exactamente. Y tiene que ver justamente con... liberar la palabra a través del sentir, del pensar, del hacer, ¿no? Sí, sí. Y obviamente dinámicas que implican trabajar justamente con las emociones, ¿no? Por eso espacios en donde grupales o individuales, en donde se trabaje y se practique, ¿no? Justamente sobre situaciones, tanto personales como situaciones ficticias que lleven a poder encarar una vida, afrontar una vida desde un lugar más saludable. Cualquier emoción, por eso hablo yo siempre de lo displacentero o placentero, cualquier emoción es válida y es natural. ¿Es válido que me enoje? Absolutamente. Lo que no es válido son mis reacciones estando enojada. Claro. Hay personas que dicen, estoy enojado con el mundo, estoy enojado con la vida, ¿no? Sí. Qué difícil todo eso. Y muchas veces las vidas se nos va estando enojados. No me permito disfrutar, no me permito... Vivimos la vida enojados. ¿No? En esto de disculpar, de generar espacios de diálogo, de charlar, o quizás no quiero hablar más con esa persona, pero me permito perdonar esa situación o disculpar esa situación y sigo mi vida. Sí. Porque tiene que ver con uno. No es tanto con el otro en sí. Por eso siempre hablamos del amor propio y de la autoestima, cómo fortalecer mi amor propio. Totalmente. Sintiéndome bien conmigo misma, sintiéndome bien conmigo mismo. La importancia del amor propio, ¿no? Exacto. De quererse uno mismo. Sí,
muchas veces estamos pensando más en el otro, ¿no? Porque Sí. se enojó, no, porque no me habló, Sí. ¿qué va a decir si le digo que no, que prefiero quedarme en casa, Claro. se va a enojar, bueno, entonces voy. Y quizás fue un día en que estuve súper cansada y quería quedarme en casa. Claro. Pero por temor, por inseguridad, ¿no? Que tiene que ver con el autoestima, por el reconocimiento del otro, por la inseguridad en la autoestima, termino cediendo ante cosas que realmente muchas veces no tengo ganas, o no tengo el tiempo, no quiero. Claro. Qué difícil es saber decir no. Hacer cosas por, digamos, para satisfacer a otra persona y no satisfacerse uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces la inteligencia emocional tiene justamente que ver con esta capacidad de entender y de poder decidir qué hacer con lo que sentimos. Y podríamos hablar de 6 emociones básicas, Sí. que después se subdividen en otras miles, Sí. debo decir. Miles. El enojo, el miedo, Ujú. la alegría, ¿sí? La vergüenza, la sorpresa, ¿no? Quizás me olvido de alguno. Miedo, alegría, tristeza, enojo, sorpresa y asco, Ah, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. Tengo miedo, me lleva a autocuidarme, claro. a estar alerta, a pensar en que quizás tengo que ser más precavida o precavido frente a alguna situación, con una Ujú. persona, Ujú. frente a lo que me pasa, ¿no? Entonces, las emociones siempre son válidas y son naturales, todas las sentimos. El tema es qué hacemos con eso, ¿no? Exactamente. Y ahí trabajaríamos o se trabaja justamente la gestión de emociones. ¿Qué hacemos con aquello que sentimos? Ujú, ujú. Bien. Bueno, me nombraste varias, entre ellas el asco. El asco. El asco me permite decidir que sí, que no. Una comida, Claro. una situación, una experiencia. Claro. Quizás me invitan a navegar Sí, y me genera náuseas. Qué asco, ¿no? sí. Me siento mal, no disfruto el día. Entonces la experiencia en sí misma es negativa para la persona o no fue una experiencia tan satisfactoria. Y hay que decidir no hacerlo. Exactamente. Directamente. Entonces la inteligencia emocional o la gestión de emociones es decir, bueno, la próxima vez que me invite, sé que es algo que no lo disfruto, entonces voy a saber decir no. Y lo importante acá también es por qué no generar una alternativa. Encontrémonos en tal campo, vayamos de picnic, Claro. vayamos a pescar a la costa, Claro. sin necesidad de embarcarnos. Ujú. Entonces, a eso voy cuando digo, las emociones siempre tienen que ver con seguir aprendiendo. El Ujú. asco me permite decir que sí, que no. No voy a insistir sobre situaciones que yo sé que me hacen mal o que no la disfruto. Sí, totalmente. Bueno, sí, como decís vos, en situación de emocional cometemos errores y graves a veces, Sí, ¿no? incluso sobre emociones placenteras. Claro. Hay un ejemplo que yo siempre uso. Ujú. La realidad es que siempre que tienen que ver con la pareja porque es como que son más visibles. Claro, claro, totalmente. No quiere decir que Sí. no existan otras, ¿no? Ah. Pero bueno, un ejemplo que yo siempre uso cuando trabajamos gestión de emociones tiene que ver con el ejemplo de conozco a una chica y me Ujú. cae tan bien, pero tan bien, tenemos piel, hay feeling, charlamos de temas en común, Sí. me cae súper bien, me gusta y me gusta tanto que la invito a vivir conmigo. Ujú. Rápidamente. Entonces, Y ahí metes la pata. ese es un ejemplo, ¿no? De cómo emociones placenteras, Sí. como el sentirme atraído, ¿no? La alegría que me trae, el conocer a alguien con quien tengo cosas en común, me llevan también a tomar malas decisiones. Sí, claro, totalmente. Porque es una emoción muy intensa, la alegría, el amor, que no me permite evaluar objetivamente. Que domina, digamos. Exacto, no me permite evaluar objetivamente. Ujú. Entonces tomo una decisión de manera impulsiva. Me gustó, bueno, le invito a vivir a casa. Claro. No, quizás es un poco exagerado, Sin pero evaluar. la realidad es que No, se ve no, sin bastante. evaluar los resultados, claro, Exactamente, totalmente. no me ¿no? permito, y tiene que ver con el tema anterior, Sí, claro. resolver una situación conflictiva, no me permito evaluar pros y contras, Claro, no me claro. pongo a pensar en qué va a pasar mañana, Claro, totalmente, ¿no? totalmente. O a corto o a mediano plazo, ¿cómo vamos a estar? Me dejé llevar por esa emoción. Entonces, muchas veces por una emoción placentera, como la alegría, la felicidad, también, ¿no? Quizás otro ejemplo, no sé, estoy pasando por una experiencia laboral y me invitan a conocer Tailandia. Sí. Y yo no conozco la situación sociopolítica de Tailandia, no conozco su economía, no conozco si hay cuestiones, no sé, internas en el país que pongan en riesgo mi vida. Claro.
pero como es fuera del país y va a ser mi primera experiencia y me pone súper feliz, claro, no evalúo objetivamente pros y contras, no evalúo conscientemente, sino que tomo una decisión basado nuevamente en una emoción intensa, que en este caso es placentero, porque me hace sentir bien la posibilidad de viajar al exterior. Bueno, tenemos una sociedad que vive así, de esa manera, ¿no? La inmediatez. La inmediatez, lo superfluo también, Sí, ¿no? sin duda que sí. Y digo, es muy difícil, ¿no? Una sociedad donde que se maneja bajo, como vos decís, sobre emociones que no fueron un poco pará y pensá. Exactamente. Pará y pensá, ¿no? Por eso es importante trabajar en uno mismo. Insisto, la gestión o la inteligencia emocional tiene que ver con, ser emocionalmente inteligentes, tiene que ver con ser capaces de trabajar en este semáforo interno y ser consciente de cómo nos sentimos, qué es lo que me enojó, qué es lo que me puso tan feliz, por qué me siento tan herida, ¿no? Y no minimizar eso que sentimos, claro, ¿sí? Totalmente. Porque muchas veces el otro nos dice no es para tanto, por qué lloras de esa manera, claro, qué exagerada que sos, ¿no? Sí, es verdad. Ahí hablamos de la invalidación emocional, claro, que tiene también efectos bastante complejos sobre la persona, porque se siente menos. Claro. Lo mío no es tan importante. Claro. ¿No? Entonces voy a dejar de expresar esa emoción. Felicia es quien envía el mensaje, Carlitos, que dice: buen día, Marité, saludo y abrazo a Analisa. Te manda un abrazo. Hemos recorrido camino juntas. Muy bien, muy bien. Bueno, Felicia, que nos está escuchando, le mandamos un saludo grande desde acá. Saludos. Bueno, y también siempre a tu familia, ¿no? Que nos escucha desde Formosa. Desde Formosa. Felicia, de hecho, es de Formosa también. Nos está escuchando. Por esas cuestiones de la vida que nos cruza, sí. Bueno, hemos caminado. Muy bien, muy bien. Bueno, eso nos alegra. Generalmente la amistad, las cosas que pasan, bueno, que siempre tiene que ser evaluado lo que queda, lo bueno, ¿no? Sí, sin lo duda bueno de sí. todo, ¿no? Sí. Y las experiencias, ¿no? Sí, creo que también eso, ¿no? Como decías, Marité, la inmediatez no me permite sentar bases en los vínculos. Sí, es cierto. ¿No? Y el psicólogo social lo que hace justamente es diagnosticar sobre vínculos. Claro. ¿No? Claro. Y en cuestiones de vínculos, los vínculos se están enfriando, ¿no? Sí, hay como un fraccionamiento, hay como, totalmente, como una fragmentación, ¿no? Totalmente, de cada totalmente. uno lo suyo. Sí. Ocupado, sin tiempo, corriendo, en una burbuja de lo que me pasa a mí. O es voy lo llegando, mío. exactamente, o voy llegando a toda última hora, no disfruto, estoy súper cansada, súper cansado. Así vivimos. Entonces uno como que va perdiendo también un poco su identidad en ese camino. Sí, es cierto. Volver a las bases, ¿no? A las raíces. Exactamente. A lo que aprendimos de cuando nacemos, ¿no? ¿Qué es lo que me hace bien? ¿De qué disfruto? Sí, es cierto. No vivimos de esto, ¿no? De decir, a ver qué me puedo comprar, qué puedo hacer, qué esto. Y me olvido de mí, de lo que me hace bien, de descansar, de lo disfrutar. que tiene que ver con las emociones, como bien lo mencionás, ¿no? Es que justamente, mucho se ha hablado, ¿no? La enfermedad de este siglo, por decirlo de alguna manera, es el estrés. Sí, claro. Vivo a las corridas, si bien es una forma muy simple de describir, el estrés es mucho más que eso, ¿no? De sentirme sobrepasado, física, emocional, espiritualmente, sobre situaciones que vivo día a día, y sobre eso sobrepienso situaciones en las que la estoy pasando mal constantemente. Claro. Entonces, el estrés es como la gran enfermedad de este tiempo, ¿no? Así dicen. No paro. Es el cáncer de este mundo. No paro de hacer, no paro de pensar, ¿no? Y no siento bases que tienen que ver con mirarme un poco a mí, cómo estoy. ¿Realmente estoy cómoda o cómodo en donde estoy, lo que estoy haciendo? ¿Realmente me siento cómodo con el grupo de amigos? ¿O vivo sobreviviendo? Creo que sobrevivimos. Sobreviviendo, como dice Víctor Heredia, ¿no? Bueno, Analisa, muy buen tema. La verdad que cada vez que venís los jueves nos dejás así un poco boquiabiertos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con todas las sensaciones, emociones, cómo sentimos, cómo nos vemos, y nos identificamos con los que decís. Para en seguir todo. creciendo y aprendiendo. Y quiero cerrar un poco este espacio con una frase que dice: cuando algo te molesta, decilo con tus mejores palabras y no con tus peores ofensas. Ponerlo en palabras. Exactamente. ¿No? Gracias, Analisa. Muy amable como siempre, me encantó el micro. Te espero el jueves que viene, ¿sí? Te esperamos nosotros y la audiencia, por supuesto.